¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Hoy tenemos en Brillantemente a un grupo de psicólogas que para nosotros lo encontramos importante. ¿Por qué? Porque nuestro público objetivo son jóvenes y niños en nuestro canal. Entonces creemos que el tema de la salud mental, no sé qué otro término más usar, pero para mí sería salud mental, poder trabajar para crear pues, mentes brillantes, porque sabemos que no solamente va el tema de lo que es la educación en sí, o sea, el tema de los libros, tampoco es solamente el tema de la alimentación, pero también va el tema de básicamente alimentación emocional, tal vez, el término, no sé cómo alimentar a los niños para empezar a creer en sí mismos y empezar a mejorar en temas emocionales. Entonces, la primera pregunta que tengo, chicas, es ¿qué es Bienestando y por qué básicamente se ha creado el equipo? Muchas gracias, Jason. Para nosotros es un placer poder estar aquí para hablar un poco de lo que es salud mental y qué es también Bienestando. Bienestando es un centro de psicología clínica y social comunitaria. Trabajamos en diferentes áreas, ¿no? Como ya lo había mencionado, en la parte clínica, en la atención psicoterapéutica de manera individual, de pareja, familiar. Trabajamos también en el ámbito de la prevención, ¿no? En la parte social comunitaria. Trabajamos en la parte de la prevención de violencias, prevención de noviazgos violentos, ¿no? Y muchos otros temas que también los pueden visitar en nuestras páginas. Y también tenemos la parte pedagógica, ¿no? Ahí tenemos una cientista de la educación que está liderando esa área y trabajamos apoyo escolar, trabajamos diferentes tipos de temas educativos, ¿no? Y bueno, Bienestando surge como una respuesta a diferentes demandas que nosotros hemos ido identificando en nuestro trabajo, ¿no? Como psicólogas, en otros roles que nos ha tocado asumir, ¿no? En el área laboral. Entonces, Bienestando viene como esta respuesta a todo lo que a todas las demandas que nosotros hemos ido viendo en el camino. Súper. Entonces, con esto de la demanda, por ejemplo, que han ido viendo más que todo en la ciudad de La Paz, que bueno, yo a ustedes ya las conozco porque nos hemos cruzado en el trabajo en años pasados. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento ustedes han decidido irse hacia el tema de las emociones de los niños en este caso? Porque pues más adelante les vamos a indicar que ellas están lanzando unos talleres en los siguientes días que están enfocados hacia los niños. Entonces, ¿por qué hacia ellos? Es importante el trabajo con las tres poblaciones, ¿no? Trabajar con niños, adolescentes, trabajar con la comunidad educativa, trabajar con las familias, ¿no? Y esto también porque hemos trabajado muy de cerca con esta triada, ¿no es cierto?, en años anteriores. Entonces hemos visto que no, muchas veces hacemos hincapié en los niños o en los adolescentes, pero se deja de lado el trabajo con los padres o con las madres de familia, ¿no? O se deja de lado el trabajo con los maestros y maestras en las unidades educativas. Entonces, la idea de poder trabajar estos talleres es que todos podamos trabajar y hablar el mismo lenguaje, ¿no? Hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que yo trabaje las emociones con los niños y adolescentes si en la casa no lo van a reforzar, ¿no? O de nada me sirve que yo, mamá o papá, trabaje esto con mis hijos y en el colegio tampoco lo van a reforzar ni lo van a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que trabajemos con la triada, ¿no? Nosotros como Bienestando visitamos también las unidades educativas de manera gratuita en una primera sesión para poder socializar estos temas y cuál es la importancia, ¿no? Nosotros en esta etapa nos estamos enfocando en el tema de las emociones. Súper. Y a ver, ese tema que dices de hablar un solo lenguaje, por ejemplo, con la familia, la gente tiene que entender que no es difícil, o sea, aterrizándolo, o sea, poniendo los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a temas mucho más simples, por así decirlo, podríamos decir que en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos el beneficio de tener un solo lenguaje, un solo idioma, el castellano, el español, versus Europa y el resto del mundo que pues tienen diferentes idiomas y siempre decimos pues ellos están en guerra porque entre comillas no se entienden. Entonces deberíamos tener el gran beneficio de que primero tenemos un mismo lenguaje, por lo tanto en la psicología pues poder usar lo mismo que dices, un solo lenguaje en la familia y en la sociedad para pues poder crecer y no cometer los errores que pues otras sociedades han cometido y que se nos hace mucho más simple. Y bajo esa línea, por ejemplo, Nikki, ¿por qué talleres en estas áreas, por ejemplo? ¿Por qué están empezando con estos talleres? Bueno, esta es ya nuestra segunda versión de los talleres en educación emocional.
La primera versión que hemos tenido un gran alcance con niños y niñas, es por eso que hemos decidido continuar. Sin embargo, más adelante vamos a tener cursos, ya no solo talleres, que también van a estar dirigidos a las familias y a los maestros, ¿no? Apuntando más arriba, vamos a tener encuentros también en las unidades educativas, como dice Dulce, para que todos hablemos este mismo lenguaje. Yeah. Me parece increíble que empiecen a tener cursos en realidad, porque como estábamos hablando detrás de cámaras, el tema de la psicología no es tan valorado, es infravalorado, ese es el término, pero no es porque la gente no crea en la psicología, es porque simplemente no conocen el área. O sea, no saben los beneficios que tiene esta. Y obviamente hay ejemplos entre todo, entre ejemplos buenos y malos, pero creo que hay que mostrar más que todo a nuestro público que sabemos que está enfocado mucho en el tema de estudios y que sus hijos sean mentes brillantes, de que también la psicología es un punto importante para los jóvenes y los niños para que pues salgan adelante. Y hay que ser honestos, o sea, que sí resalten del resto, porque existe ese término. Súper. Y Nikki, a ver, explicar un poquito este tema de lo que es los términos de gestionar y no controlar las emociones. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo hablaba de controlar mis emociones en realidad como algo normal y algo sano, y acabo de entender que, bueno, detrás de cámara me dijeron que no es controlar, es gestionar. Así que me gustaría saber un poco sobre eso. Claro, lo que pasa es que las emociones son impulsos, ¿no? Es una parte fisiológica del ser humano que las vamos a sentir, las vamos a percibir de acuerdo a lo que vaya a pasar exteriormente o también interiormente, ¿no? Entonces, nosotros no podemos controlar una emoción porque la emoción ya va a aparecer. Entonces, lo que podemos hacer es gestionar o regular esa emoción. Es decir, cada emoción tiene picos altos y bajos en todo nuestro día. Si alguien me ha hecho enojar, mi pico del enojo va a subir. Y yo, para no tener una acción mala o una acción que pueda dañar a otra persona, lo que tengo que hacer es regular esa emoción, que es decir, bajar la intensidad de esta emoción, para poder yo tomar una decisión de cómo reaccionar ante esta situación. Yeah. Esa es la Y a ver, diferencia. una pregunta extra ahí, totalmente random. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, y no hablo de niños, sino digamos en el caso de pareja, qué pasa cuando la otra persona explota y obviamente la otra, su pareja, le dice es que tranquila, relájate o tranquilo, relájate, y la otra persona reacciona con me tienes que aceptar como soy? O sea, donde hay un choque, hay una pared, no va a mejorar, no va a aprender, o es que simplemente sí tenemos que aceptarlos. No, porque no podemos aceptar ningún tipo de violencias. Lo que sí podemos hacer es, justamente por eso es el trabajo también con niños, que los niños vayan aprendiendo cómo regular sus emociones. Pero en la parte adulta, si yo estoy discutiendo con mi pareja, de nada va a servir que yo le diga, a ver, tranquilízate, porque su cerebro está totalmente bloqueado y no me va a escuchar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es decir, estamos discutiendo, nos daremos un tiempo, respiremos, vamos a tomar un vasito con agua y cuando ya esta emoción está regulada, hablamos de lo que nos ha molestado. ¿Y eso cómo puedes aplicar a niños, por ejemplo, en este caso? ¿Qué técnica, así podrías usar una técnica básica que los papás pueden usar con sus niños ahí en casa? Lo principal y lo más fácil es la respiración, ¿no? Porque necesitamos oxigenar el cerebro. Entonces, cuando nosotros tenemos una respiración consciente y oxigenamos el cerebro y todo nuestro cuerpo, ahí es donde la emoción se va a regular. Entonces, hay diferentes técnicas de respiración que podemos trabajar con niños, adolescentes, incluso nosotros adultos. Súper. Y a nivel educativo, ¿cómo puedes gestionar emociones a nivel grupal? ¿No? Porque una cosa es trabajarlo en tu casa o de uno a uno y otra cosa es hacerlo en grupo y evitar, como les decía, el tema del bullying. ¿Cómo haces el tema de control de emociones en grupo? Bueno, lo principal es saber cómo manejar tu grupo siendo docente, que lo ideal sería no tener más de 25 niños en tu clase, pero lastimosamente aquí no es así. Y por eso también se dificulta un poco para los docentes, los profesores, el manejar estas aulas con diferentes temperamentos, diferentes caracteres de los niños, diferentes vivencias de cada niño, pero se puede manejar todo el grupo justamente con estas técnicas que se trabajan diariamente, ¿no? No es algo que va a cambiar de la noche a la mañana. El trabajo de la educación emocional es trabajar diariamente y no solo por una semana, 2 semanas, sino sería lo ideal trabajar todo el año para que los niños vayan aprendiendo estas técnicas. Exacto, es como una materia más, básicamente. Exacto. Ya. Y, a ver, ustedes, chicas, Dulce, ¿por qué crees que es importante tomar el contexto a la hora de gestionar emociones?
Bien, es importante porque como conocemos, cada familia principalmente es un mundo, ¿no es cierto? Entonces, cada familia tiene pautas relacionales, cada familia tiene diferentes formas de relacionarse y así como cada familia tiene diferentes formas de relacionarse, los niños aprenden de diferente forma a poder gestionar sus emociones, ¿no? Entonces, si nos vamos ya a un contexto más grande, cada unidad educativa por cada niño que hay, tiene diferentes formas de poder expresar sus emociones, de poderlas reconocer, etcétera, ¿no? Porque no sabemos si en la familia han enseñado a los niños a cómo se sienten, ¿no? Si yo te pregunto en este momento, Jason, y te digo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Tú qué me respondes? Me sentía nervioso por la entrevista porque pues, no sabía el tema de psicología. Uh-huh. Súper diferente a mi área. Sí, pero si vamos a preguntar a cualquier otra persona en la calle, ¿cómo te sientes hoy? ¿O cómo te sientes en este momento? La mayoría de las personas nos dicen, sí, me siento bien, ¿no? O me siento mal. Entonces, sentirse bien o mal no es una emoción, pero sí lo importante es poderle poner un nombre a la emoción, ¿no? Y decir, bueno, me siento nervioso, me siento alegre, ¿no? Entonces, tenemos 6 emociones básicas, que son las que nosotros manejamos. Después tenemos otras emociones que son secundarias y también hay emociones terciarias, ¿no? Entonces son una mezcla de emociones que dentro del contexto es importante poderlas nombrar, más allá de que hablemos el mismo idioma, ¿no? El mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pautas a saber lo que tú estás sintiendo. Si yo conozco qué es la alegría, por ejemplo, como emoción, qué reacciones fisiológicas causa en mi cuerpo, cómo yo puedo gestionar esa emoción o cómo yo puedo reconocer que tú estás alegre, ¿no? Entonces, eso va a mejorar mucho los canales de comunicación que tenemos y eso va a mejorar mucho la relación que yo pueda tener con mis pares. Si soy niña, voy a poder aprender a cómo yo regular, por ejemplo, el tema de la alegría, ¿no? El tema del enojo, el tema del miedo, el tema del asco, en diferentes temas de emociones. ¿Qué pasa? Ya dentro de la ciudad. Sabemos cómo los paseños muchas veces regulamos o gestionamos o expresamos ciertas emociones, a diferencia de otras ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en La Paz, y ningún paseño me va a dejar mentir, estamos estresados y estamos experimentando estrés todos los días, ¿no? Uh-huh. Al ser la sede de gobierno tenemos marchas, ¿no? Teníamos que llegar a nuestro trabajo a las 8 en punto. Pero no contábamos con que iba a haber otra marcha aparte de la que ya teníamos planificada, ¿no es cierto? Entonces, ahí cómo gestiono mi frustración, ¿no? Cómo gestiono mi enojo, ¿no? Cómo gestiono varias cosas. Entonces, por eso es tan importante hablar del contexto. ¿Por qué? Porque no hay recetas. Para cuando hablamos de emociones, no hay recetas. Sí lo podemos hablar desde el tema de la prevención, como dando pautas y técnicas, pero estas no van a ser recetas universales para un contexto, por ejemplo, paseño, que un contexto en Santa Cruz, en Tarija, porque vivimos realidades completamente distintas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia en el tema del contexto. Súper. Y Pau, una pregunta ahí extra es, no sé si puedes hablarme de cuáles son las emociones primarias y cuáles son las secundarias. O sea, yo no sabía que había primarias y secundarias. Para mí eran emociones. y sabía que eran emociones gracias a una de las películas de esas que he visto de Disney, que me ha hecho alucinar, pero no sé si me puedes explicar en qué se diferencian o cuáles, no sé. Ya, las emociones primarias realmente serían así como las básicas, ¿no? Alegría, miedo, tristeza, asco, ira. Y vamos con un par más, ¿ya? Y las secundarias, más o menos, ¿por dónde irían? Bueno, las secundarias ya son una mezcla, ¿no? Entre Ya. las emociones, o sea, se van mezclando las emociones primarias también. Entonces, por ejemplo, a veces la gente siente vergüenza y Ya. es una mezcla entre miedo y, no sé, pues, y enojo, tal vez, dependiendo dónde. Si alguien me hace una pregunta como la de ahora, por ejemplo, y digo Sí, así sí, como... sí, que siempre hay Claro. esa mezcla ya. Exacto. Entonces se van mezclando las emociones. Ya. Pero ese es un gran punto, porque yo no sabía que, o sea, mezclar emociones obviamente deben ser detonantes más fuertes, por ejemplo, o más difíciles de controlar en este caso. Bueno, perdón, no Es que controlar, son diferentes, gestionar, ¿no? perdón, lo siento, bajo así con los términos. Ya. Y, Nikki, a ver, pasa que cuando, en este caso, por ejemplo, a los niños, cuando se les obliga a hacer cosas de pequeños, cosas que no les gustan, como la comida, por ejemplo, sabores nuevos, ¿cómo repercute eso más adelante en su niñez, en su juventud? Bueno, esto es bien interesante de hablar. Nos podemos enfocar mucho en la emoción del asco cuando obligamos a comer a nuestros niños alguna verdura que realmente no les gusta. Entonces nosotros como adultos tenemos que respetar eso. En algún momento de su vida tal vez le prueba y ya le empiece a gustar,
Pero ¿qué tal si realmente es algo que no le agrada? Entonces, esto no estamos respetando esa emoción que tiene. Y cuando esta persona crezca, va a creer que cualquier persona puede tener control sobre esa emoción, ¿no? Entonces, si yo te doy un abrazo y a ti no te gusta, o sea, te sientes incómodo, pero esa persona va a decir, no, es que está bien, no es que me dé un abrazo, porque así me han enseñado, ¿no? Entonces, es importante validar todas las emociones que tienen los niños. ¿Y cómo harías eso con los papás, Sabrina? Porque, como ejemplo, el día de ayer, con mi sobrinito hemos ido a Popular Cocina por el cumpleaños de mi madre, y a mi sobrinito, pues ustedes saben que la comida ahí, como es experimental, tiene sabores, es comida regular, pero con sabor fusión, entonces es diferente al final. Y mi sobrinito, pues, ama el tema del pescado, porque él es mitad boliviano, mitad peruano, pero le estaba costando comer el pescado ahí, por ejemplo, por el tema de los sabores. Obviamente yo lo agarré y le dije, ¿sabes qué? Tranquilo, dame tu plato, yo me lo como porque me beneficiaba. Pero en el caso de su papá, en el caso de su mamá, de mi mamá, lo estaban empujando a que come y come, y que era una cuchara más, y una más, y una más, y ya te faltan 4. Entonces, y yo sentía la frustración de él, pero no podía hacer nada porque no soy su papá, por ejemplo. Ahí, ¿cómo haces para que los papás se den cuenta de que están frustrando una emoción de ellos o tal vez están presionando emocionalmente al chico? Justamente por eso es, bueno, primero, si un papá no sabe cómo darles de comer a sus hijos, tienen que darse las maneras más creativas para que el niño coma, ¿no? Pero en este caso, si a él le gusta el pescado, este ejemplo, ¿no? Pero por el sabor estaba siendo tal vez más intenso, o no sé, tal vez lo sentía más salado. Entonces, es realmente respetar eso, es decir, y explicarles, porque nosotros somos los adultos y nosotros somos el neocórtex de ese niño en ese entonces, ¿no? Porque los niños van creciendo y su neocórtex recién se va desarrollando. Y explicarles, los niños van a aprender de la mejor manera que escuchando a sus papás, ¿no? Y ya, necesito que tú comas, porque hemos pagado esto para que también tú comas, pero si realmente no te gusta, ya está bien, respetamos, ¿no? Lo respetamos. Exacto, y sin crear de ahí discusiones. Exacto. Sí. Y, Pau, si me puedes hablar un poquito sobre qué es el doble mensaje y cómo este afecta a los niños de la juventud y a la sociedad en general. Lo que pasa es que cuando estamos nosotros educando y guiando, digamos, a los niños, a los adolescentes, tenemos que tener coherencia en el mensaje que mandamos, ¿no? Entonces, de pronto nosotros como familias tenemos una escala de valores donde, no sé, decimos que la honestidad podría ser nuestro valor bandera, ¿no? Pero entre comillas, de pronto llega un día cualquiera y el papá da el doble mensaje como, bueno, hoy día no vas a ir al colegio porque vamos a decir que te has enfermado, ¿no? Pero ese va a ser así como nuestro secreto, nuestro pacto, qué sé yo. Entonces ahí le estás mandando un doble mensaje al niño, ¿no? O cuando de pronto el niño o el adolescente se porta mal, por ejemplo, ¿no? Entonces el padre le llama la atención, digamos si el niño estaría gritando y que el padre le diga, tienes que callarte y no grites y es feo que grites en público, también gritando, entonces ahí mandamos un doble mensaje, ¿no? Entonces yo creo que los adultos tenemos que tener siempre la claridad de que nuestra escala de valores sea realmente coherente al momento de transmitir información a nuestros niños y adolescentes. ¿Y qué pasa eso en el cerebro? O sea, si hay un doble mensaje, ¿qué pasa en el cerebro? O sea, ¿cómo lo interpreta o al final cómo va a reaccionar el niño? Porque al final, si digamos tú decías, si el papá le dice, deja de gritar y le está obviamente levantando la voz, ¿cuál de los dos va a cumplir? ¿O va a dejar de gritar? ¿O la siguiente va a tratar de hablar más duro, pero en un tono más suave? ¿O va a ser más vengativo? O sea, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando Lo hay que doble pasa mensaje? es que en el comportamiento ya vamos pues normalizando algunas cosas, ¿no? O sea, como que el mensaje que me dan en mi casa, ¿no? A veces me dicen gritándome que no grite y a veces me hablan suave. Entonces, esa confusión también hace que yo pueda reaccionar en otros espacios, en otros entornos de la misma manera, según inclusive cómo yo me siento ese mismo día, ¿no? Y o sea, vamos normalizando y pensando que es como que normal o regular ese tipo de actitudes, Claro, digamos, fuertes. exacto, o sea, es normal que mi papá me grite para decirme que yo no grite, ¿no? Exacto. O sea, es como... Entonces, ya yo llego a otros espacios y de pronto yo quiero, no sé, de repente parar una pelea entre mis compañeros que se están gritando, se están por pegar, digamos, y yo asumo esta misma información, ¿no? Entonces, los niños y los adolescentes básicamente los niños sobre todo, no van repitiendo las conductas de los papás, porque en sus entornos más inmediatos son estas conductas las que recurrentemente están, ¿no? Yeah. Sí, o sea, ahorita que me acuerdo un ejemplo era cuando estaba viviendo en Italia, en la última maestría, era increíble cómo yo por mi ventana me levantaba en las mañanas con la gente gritándose entre ellas, de frente a frente, o sea, era de acera a acera.
no era de así a 1 metro, era a 5 metros, y se gritaban entre ellos. Y yo decía, pero ¿por qué esta gente grita tanto? Y para ellos no era gritar, se estaban comunicando entre ellos, como que, ¿por qué has dejado tu moto acá? O te falta el cambio del café, pero se gritaban para mí. Entonces no era normal, pero para ellos ya lo habían normalizado. Y en el caso de La Paz es lo mismo, o sea, el paseño tiene un tono duro de hablar, a diferencia de un cochala o de un camba, por ejemplo, o de un chapaco. Tiene mucho sentido. Y ahora sí. Y a ver, Pau, en este caso, perdón, Nikki, en este caso, en el tema de educación, por ejemplo, en el colegio, ¿qué cambiarías en tema de pensum educativo? Principalmente que educación emocional sea como una materia, porque es súper importante hablar el mismo lenguaje, como hemos dicho a un inicio, que no solamente en las familias se trabaje esto, sino en los colegios. Si una maestra está teniendo conflictos entre sus estudiantes y no sabe qué hacer, estamos perdidos, ¿no? Porque muchas veces cuando yo era niña o no sé, ve mis sobrinas, se pelean los niños y no, todos son amiguitos, pero es que realmente no. Como decía, son 40 niños, diferentes familias, diferentes vivencias, que tal vez uno no se lleve bien con otro y realmente no son amigos. Hay que respetarlo, pero como maestra, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Cómo manejas eso? Y muchas docentes, muchas maestras, maestros no saben. Y obviamente los niños tampoco. Entonces, yo introduciría educación emocional como una materia. Exacto, sí, yo lo veo tan importante. Si al final ponemos religión como una materia importante, también el tema de gestionar emociones es algo importante como ser humano. Exacto. Súper. Y chicas, para finalizar, tal vez algún tip que nos puedan dar para las mamás o para los papás, para que puedan controlar el tema de las emociones en sus casas, tal vez no con sus hijos, tal vez de forma personal, algún tip así súper práctico. Sí, sí, claro, para que puedan en realidad ayudar a gestionar, a gestionar las emociones, porque sabemos que no se controlan. Ahora. Sí, y eso, y justamente, ajá, y justamente es lo que hacemos, ¿no? En los talleres, el poder desnormalizar, ¿no? O el poder darnos cuenta de que no las controlamos, ¿no? Y muchas veces exigimos a los niños o a los adolescentes que controlen las emociones, y ya lo hemos dicho, son incontrolables, ¿no? Porque inmediatamente pasa el estímulo, vemos el estímulo, sentimos, es inmediato, ¿no es cierto? Es una respuesta fisiológica, entonces nunca las vamos a poder controlar, ¿no? Algo así, y como reforzando lo que decía Paola, es el tema de la coherencia, ¿no? O sea, la coherencia no hay más, ¿no? No hay más. Cuando hablamos, por ejemplo, de un aprendizaje vicario, los niños, los adolescentes ven y entienden por el ejemplo, por lo que están viendo. ¿Y quiénes son los primeros cuidadores? Son mamá, papá o algún responsable de familia, ¿no? Somos nosotros los adultos. Y lo que decía Nikki también, somos el neocórtex. ¿Qué es el neocórtex? Es la parte racional, ¿no? De nuestro cerebro. No es la parte emocional, es la parte racional. ¿Quiénes somos la parte racional de nuestras familias? Somos nosotros los adultos. Entonces, no pongamos la carga, ¿no? De controlar, entre comillas, porque no se controlan, o de gestionar las emociones, cuando yo adulto no las estoy gestionando. No me olvidaré que primero yo tengo que aprender a gestionar, a reconocer, a conocer, a nombrar las emociones, para que después, sin tener que decirles, ¿no? O algo así como memorizar, ¿no? Sino más bien con mi ejemplo, yo pueda ayudarles a gestionar las emociones a mis niños, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el ejemplo hace mucho más que 1000 palabras, 1000 imágenes, etcétera, ¿no? Exacto. Eso. Y una preguntita así extra es por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están estudiando en el extranjero, algo que yo usaba para luchar contra la depresión, porque sí he pasado por la depresión 2 veces cuando estaba en el extranjero, me veía al espejo y hablaba conmigo mismo. Se trataba de darme ánimos o de hacerme entender qué tipo de emociones son las que estaba sintiendo y qué podía hacer para luchar contra eso, digamos, o sea, bajo mi concepto. Cómo podía hacer para salir de ese hueco sin contar mucho con mis amigos, porque a veces pues hay ese problema de la comunicación. Entonces no sé si es una buena opción esa de hablarte al espejo y decir pues qué está pasando conmigo y cómo puedo solucionar, aunque a veces por falta de psicólogos no sabemos cuál es la respuesta. Así es. Bien, en diferentes contextos tenemos diferentes formas también de poder gestionar nuestras emociones, o nos cuestionamos, ¿no? También tenemos varios procesos reflexivos, pero lo más importante es que podamos fortalecer estas redes de apoyo,
¿no? Si sé que me voy a ir, por ejemplo, al extranjero, muchas veces pensamos o tenemos otra expectativa, ¿no es cierto? A que, puedo hacer nuevos amigos, seguramente, no sé, pues en el barrio Viajes, donde fiestas. viva, voy a tener fiestas, voy a poder hacer amigos en la universidad, ¿no? O sea, ya voy con una expectativa. Pero ¿qué pasa? Que en el camino mi expectativa no se cumple, ¿no? Entonces me veo solo, me veo en un proceso totalmente distinto al que yo lo había pensado, ¿no? Es empezar a fortalecer aquellas otras relaciones que yo tengo. Y ahora la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? En poder hacer videollamadas, en poder tener otros recursos, ¿no? Y también en el camino descubrir, por eso es tan importante el tema de la educación emocional, ¿no? El poder descubrir cuáles son aquellas herramientas que yo, como en mi caso como Dulce, ¿no? Tengo. Cuando tal vez no pueda recurrir a ninguna de mis fuentes de apoyo, ¿no? ¿Qué recursos yo personales tengo? ¿No? Entonces son diferentes técnicas, herramientas que nosotros vamos trabajando también en los talleres. Por ejemplo, hacerte una caja de recursos emocionales. ¿Qué pasa cuando tienes un problema? ¿No? Hazte una lista de 3 personas a las que acudirías, ¿no? Puede ser, no sé, algún familiar, algún mejor amigo, amiga, alguna persona que está dentro de tu círculo de confianza. ¿Qué pasa si estas personas no están? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién puedo recurrir? Entonces, ya tú conoces cuáles son tus herramientas, pero ¿cómo las vas a conocer cuando también empieces a poner un nombre a tus emociones y a tus situaciones también, ¿no? O sea, muchas veces confundimos las emociones y me siento triste, pero lo expreso como enojo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante el poderle poner un nombre, el poder reconocer fisiológicamente cómo es la emoción, qué estoy sintiendo, etcétera, ¿no? Eso. Ya, sí, justo te hacía esta última pregunta porque como ustedes están haciendo un taller de niños, o sea, creo que mi forma de actuar habría sido muy diferente a si hubiese recibido este tema de educación emocional de pequeño para poder gestionarlo ya de joven, por ejemplo. Pero en mi caso, pues he tenido que pasarla solo y empezar a entender lo que es la gestión de emociones bajo mi propio criterio a los 30 años versus pues ya haberlo aprendido de pequeño. Entonces, así es, Jason, ¿no? Por eso es tan importante poder trabajar las emociones y poder reconocer las cajas de recursos emocionales que cada uno y cada una tiene, ¿no? Ya para finalizar, ¿no? Me gustaría que podamos un poco explicar también cuál es esta diferencia que nosotros tenemos y hacemos desde Bienestando entre la parte de atención clínica terapéutica y la parte de prevención, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado ahora está dentro del área de prevención, ¿no? Que son pautas, podemos brindar herramientas, pero ya cuando hablamos de la parte clínica cambia la historia, ¿no? Entonces, este trabajo de emociones, ahora como lo hemos expresado, viene desde la parte de prevención, ¿no? Ahora Paola nos va a poder ampliar un poco más desde la parte clínica. Sí, y justamente era súper importante lo que tú decías, ¿no? Estar en otro espacio y no saber qué hacer, con quién contactarte. Y creemos ahí nosotros como equipo que es súper importante que la gente pueda trabajar en el tema de prevención, ¿no? Que es identificar los factores, ya sean familiares, individuales o estructurales, que hacen que realmente nuestra salud mental se vea afectada por todas partes, ¿no? Entonces, cuando hacemos prevención, le estamos dando a los niños, a los adolescentes, a nosotros como adultos, inclusive herramientas para saber qué es lo que podría estar pasando. Y obviamente posterior a esto, después de hacer la prevención y que la gente pueda reconocerse en todos los sentidos, por ejemplo, ya hacemos el tema de atención, ¿no? Es ir individual y particularmente donde la gente, trabajar con ellos desde sus antecedentes, ya sean familiares, ya sean individuales, ya sea de temperamento, de carácter y qué sé yo, y poder generar a partir de esto, no sé, prevenir riesgos, potencializar la resiliencia y obviamente mejorar los entornos más inmediatos para tener una mejor salud mental, ¿no? Que la salud mental, lastimosamente, bueno, ahora está obviamente mejor, pero es la parte más invisible de la salud, ¿no? Entonces, como no la veo, yo no veo tu estrés, yo no veo tu ansiedad, que yo te lo verbalice, no lo veo, entonces de repente no está y no amerita, ¿no? Sí, un ejemplo súper clarito es un amigo que estudiaba conmigo desde Holanda y él tenía una conexión súper fuerte con su papá y con su mamá. Y mientras le preguntaba, o sea, cómo había hecho esa conexión emocional, porque yo siendo latino, sí he tenido ese problema de conexión emocional con mis papás. Resulta que, por ejemplo, él tenía que, cuando ha nacido, su papá tenía que tomarse mínimo 10 meses de vacación para estar con el bebé, por ejemplo. Y no es como que, puedes tomarte, sino es, te tienes que tomar los 10 meses
y aceptan incluso hasta un mínimo de 5 meses que los papás acepten eso. Y toman un curso de temas emocionales con los bebés y luego ya la mamá se toma un año, pero es una parte obligada, digamos, para que haya ese tipo de Sí. trabajos que tú dices. Sí, sí, claro. O sea, en otras partes del mundo sí reconocen, digamos, ¿no? El valor ya sea de la paternidad o de la maternidad para los vínculos futuros con los hijos, ¿no? Obviamente nuestra sociedad está un poco más... Y eso que somos latinos deberíamos ser Sí, sí. emocionalmente estables, pero no. Sí. O por lo menos nos ven así, digamos, en el exterior. Ya, súper. Y chicas, quiero que me digan la fecha de su curso, bueno, de los talleres que van a dar para el tema de los niños. ¿Y por qué tan caro Casera? No, mentira. No está caro, chicos. No está caro, lo vale. Estamos iniciando este lunes 22. Con los niños va a ser lunes, miércoles. Con los niños son 4 talleres. Y con adolescentes va a ser martes y jueves. Con adolescentes empezamos el martes 23. Súper. ¿Dónde va a ser el taller? ¿En qué horarios? ¿Cómo va el tema de inscripción? Sí, el taller va a ser en nuestro centro, ¿no? Bienestando, está ubicado en la avenida 6 de agosto, en la esquina Pedro Salazar, en el bloque A. Llegamos al piso 10 y es la oficina D. Ahí nos pueden encontrar en Bienestando, Súper. en el edificio Los Jardines, ¿no? Súper. ¿Algún número de WhatsApp, algo para escribirles para que se inscriban o la gente Sí, sepa de ustedes? claro que sí, ahí la gente nos va a... Sí, al 623-58-500. Un mensajito nos mandan para la inscripción y ahí. Súper. ¿Y el costo del taller? El costo del taller es de 220 bolivianos, pero por el mes de la niñez estamos teniendo un descuento. Así Está súper chévere. Y encima con descuento, chicos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ya. Súper, chicas. Y más bien, mil gracias por venir. Gracias por su tiempo. Que pues hemos estado en backstage y también aquí hablando. Yo he conocido un montón de cositas que no entendía y he logrado no entender, pero darme una visión amplia en más o menos una hora. Y entonces, créanme, chicos, que los que quieran tomar estos talleres van a tener todavía, no sé, una apertura de mente mucho más profunda que la que he tenido hoy día yo. Así que nada, gracias, chicas. Tenemos sus tarjetas y que los que quieran, igual les voy a pasar los números por redes sociales y suerte en su semana. Gracias, Jason. Y también quiero recalcar, ¿no?, que estamos empezando con este tema de los talleres. Bueno, ahora es la segunda versión dirigida a niños y adolescentes. Sin embargo, vamos a tener ya en mayo y junio varios talleres para adultos jóvenes, ¿no?, que estén entre los 18 29 años, ¿no?, y otros que estén entre los 30 40 años, ¿no? Entonces, van a ser talleres muy interesantes. Es importante la división de edad porque es importante también reconocer que el tema generacional es algo que va a afectar, ¿no?, a cómo nosotros reconocemos, cómo gestionamos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante y también los invito a que puedan visitarnos y seguirnos en nuestras redes. Por ahí vamos a empezar a sacar la información también y a compartir. Entonces, eso, ¿no? Y gracias por el espacio. No, gracias, chicas. Nos vemos. Gracias.